Hola, buenos días. Bueno, Hoy vamos a iniciar una colaboración entre Acción Cultural Miguel de Cervantes, familiarmente que le llamamos Cervantina, y también Sociedad Civil Catalana, SCC. Estamos en casa de Francisco Morales. Francisco es un experto en Cervantes y admirador incondicional del mismo, de nuestro querido autor, como demostrará con lo que después vendrá, que nos enseñará. Colabora con Cervantina desde hace muchísimos años. muchísimo. Dirige una tertulia, Amigos de Cervantes. Y en esa tertulia, Francisco nos indica un capítulo que tenemos que leer y lo hacemos entre todos los presentes. Él nos dice aquí parar, ahora vosotros, etc. Pero no solo se queda ahí, porque luego nos da explicaciones, el por qué aquella hierba, por qué cogió el camino aquel y no el otro, etc. Y encima nos ilustra una hojita, folio, muy bien hecha, donde nos da, pues una vez nos pone las firmas de Cervantes, otra vez otra cosa, siempre nos amplía los conocimientos de Cervantes. Bueno, pues hoy precisamente la presidenta de la Asociación Cervantina no puede estar con nosotros, pero ya tenemos a Francisco en su representación, y entonces por parte de Sociedad Civil Catalana está nuestro cámara José, siempre atento a todos los actos que se hacen, y después yo misma, Mari Carmen Penacho, que estoy en la Junta de la Cervantina, pero también pertenezco a otra junta de Sociedad Civil Catalana. Ahora vamos a empezar pues a ver qué nos explica Francisco. Francisco, por fin Hola. vamos a poder realizar este proyecto que ya acordamos antes de la pandemia, ¿te acuerdas, verdad? Es verdad, sí. Vale, tuvimos esta desgracia por en medio y hoy nos hemos podido reunir. Mira, a mí lo que me gustaría que nos explicases, para la gente que no te conoce, cómo esta afición tan de joven, cómo te nació a ti esta afición y esta devoción por nuestro querido autor. ¿Cómo? Pues es difícil de explicar. Es una cosa que ya viene de hace muchos años. Ya, Una cosa que siempre pues la llevo dentro, es una afición muy grande. En principio yo fui con mis padres a la provincia de Huesca y allí tuve conocimiento de un payer amigo mío que su hermano había estudiado para cura y tenía muchos libros dentro de una cesta y vi un Quijote. Yo tenía entonces 13 años. 13 años. Y el primer Quijote que yo he tenido en mis manos fue este Quijote. Un Quijote de enseñanza de la escuela. Bueno, sí, se ve el tipo de Sí. ilustración y el tipo de libro, que es un libro para niños, una adaptación del Quijote para niños. Desde los 13. Tiene aquí, no sé si la cámara lo registra bien, pero tiene una grabación muy bonita, Sí, y el libro, está para aquella época, muy bien editado. Lo tengo redondo de tanto ojearlo. Lo estuve leyendo hasta la edad de los 14, 15 años, bien. Para mí al principio me gustó porque el Quijote, según Cervantes, además de escribirlo para un libro de caballerías, Tiene también pues, esto, siempre el sello, lo escribió muy bien. como un libro de entretenimiento. Y esto es lo que a mí me captó. Entretenerme ¿Me permites leyendo un momento? las aventuras de Don Quijote. Pero cuando me llegó bien la vena, es a partir de los 15 años cuando yo empecé a estudiar el bachillerato. Yo empecé a estudiar bachiller de mayor. De mayor, un poquito. Yo trabajaba 5 años y atrás. estudiaba. Ya. Y entonces al llegar ya a estudiar el bachiller es cuando me di cuenta que no era un libro de entretenimiento, sino que era un libro filosófico, un libro de mucha envergadura. Y ahí es cuando ya empecé, y ahora con mis 85 años cumplidos, no me lo he podido quitar de encima. Ha sido una larga historia
del Quijote, pues de siempre. Es una, o sea, y me moriré con él, porque es que es tan grande la pasión que siento por el libro, no por este librito, ¿no? Sino Sí, en general por la historia toda su obra. de Cervantes, las historias del Quijote, que cada historia del Quijote revela una circunstancia, porque Cervantes escribía con tanto ingenio que todo lo que él escribía quería decir otra cosa. O sea, escribía a dos aguas. Entonces hay que comprender todo aquello que él explica. Por ejemplo, la gran aventura de los molinos de viento, que son por ejemplo esta de aquí, que esta de aquí yo me la hice también. Un verano me dediqué en la playa a coger piedrecitas y montarme el molino de viento. Bueno, pues esta aventura no es que Sancho dijese, mi señor, que son molinos de viento. Y dice, calla Sancho, que tú no entiendes de obras de caballería. Y esto lo que significa es que el señor, el poderoso, siempre tiene el poder. Y los demás, por mucho que batallen con el molino de viento, no conseguirán nada. Esto es lo que representa la historia del molino de viento. Nunca luchar contra el poderoso, porque siempre te vencerá. Y todas las aventuras de Cervantes, en el Quijote, todas tienen un porqué. Y bueno, Cervantes decía que él había escrito el Quijote para todo el mundo, para todas las clases sociales, para grandes, para pequeñas. Decía que él había escrito el Quijote para que los niños lo manuseen, los jóvenes lo lean, los hombres lo entiendan y los mayores lo celebren. Eso era lo que Cervantes se propuso hacer y por fin creo que lo consiguió. Quería hacer una observación. Como veis, no solo es un devoto de Cervantes y un entusiasmo que, bueno, a mí también me gusta, pero ojalá tuviera tus conocimientos, pero es que además dijéramos que tiene una gracia especial en las manualidades, como iréis observando. Esto lo ha hecho él, pero con qué gracia que tiene esto, sí. El molinito aquí, es una monada. Escucha una cosa, al mismo tiempo que yo hacía esto, disfrutaba haciendo. Imagínate, y dándole vida, vida a las figuras que había. O sea, una persona escuálida de unos 50 años. Encontró la sí, piedrecita. Buscando las piedrecitas, la por piedrecita ejemplo. Con la boca, sí, el sombrero. La vacía del barbero. O sea, y todo buscando las piedrecitas, todo hasta. Todo, es increíble, de la playa, todo esto y me lo con monté. piedrecitas de la playa. Esto es una lata de cerveza. Que la también de la playa. Os digo que puede dejar alucinados todo lo que iréis viendo, porque yo he quedado impactada, de verdad. Bueno, pues ya tenemos, ya has explicado, claro, tiene tanta cosa que esto no puede ir solo en un vídeo. De ahí yo trabajaba y por las tardes me iba a la Biblioteca Central, a la Biblioteca de Cataluña hoy en día. Me inscribí en el año 68, yo ya trabajaba aquí en Barcelona y por las tardes, en vez de andar de un sitio a otro, me iba a la... ¿Me permites un momento? Francisco se está refiriendo a la Biblioteca Central, como se le llamaba, hoy en día Biblioteca de Cataluña, sí. Que tiene una sección cervantina, que es de las más importantes en España, después de la Biblioteca Nacional, verdad, juntamente a la par, y que seguramente de Europa y del mundo, porque es incalculable también lo que tienen ellos. Tal afición tiene que yo creo que se la sabe a pie juntillas el fondo de nuestra biblioteca, ¿no? Porque ha estado trabajando ahí continuamente, sí. Muy amigo de mi compañera, como soy también bibliotecaria y tal, la verdad que tiene un tesoro bibliográfico y incalculable. Esto yo me ha dejado impactada.
Ahora, si te parece, Francisco, vamos a ir viendo alguna bien, cosita. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Vamos, tú... Sí, porque mi vida... Ahora hemos visto, recordar, el Sí. primer librito de él, que esto es una joya, porque, claro, Sí, esto sí. es una joya. Él, como veis, lo tiene en su cajita y todo muy bien conservado. Y ahora pasamos a ver alguna otra cosa que no sabemos por dónde empezar de tantas cosas que tiene. Bueno, pues yo siempre me he entretenido con cosas de Cervantes, ha sido mi hobby preferido, ¿no? Entonces, he escrito El Quijote, bueno, no lo he escrito, lo he copiado a mano todo, 3 veces, además de leerlo cada día, porque no me puedo... O si no leerlo, hacer algo de Cervantes, algo del Quijote, esto es diario. Pero escribirlo todo desde el principio, el primer tomo y el segundo tomo, lo he hecho 3 veces, en distintas formas. La última ha sido un Quijote larguísimo, que es el que está aquí abierto. Pero este ¿Qué? lo dejamos para el final, Como ¿te quieras. parece? Bien. Vamos viendo, vamos de menos a más. Bien, pues si vamos de menos a más. Si vemos de menos a más, por ejemplo, aquí están, además de haber hecho conferencias, teatro, me dediqué en un momento a difundir las poesías de Cervantes, las suyas, por Barcelona, en todas las tertulias y en todas las reuniones que había. Yo iba con mi poesía de Cervantes y lo decía siempre, no es mía, yo no soy poeta, pero es Cervantes. Yo siempre, aquello que decía, yo que siempre trabajo y me desvelo de saber que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Era un poco de complejo que tenía. Eso me llegó también. Y yo dije, yo quiero dar a entender esa gracia que no le dio el cielo a Cervantes, difundirla para que la gente lo sepa. Y estuve bastante tiempo haciendo esto. Y todas las poesías de Cervantes, todas, que las tengo coleccionadas, las dije por Barcelona. Bueno, las novelas ejemplares también es una obra, porque Cervantes... Para que se lo coja la cámara. No solamente hizo... Son 12 novelitas. El libro cumbre de la literatura universal, El Quijote, no. Cervantes hizo también las novelas ejemplares. Hizo La Galatea, que fue la primera novela. A los 20 años cuando salió El Quijote. Hizo también teatro, entremeses, poesía. Y últimamente el que hizo fue El Persile y Sigismunda, que ya no lo vio él editado, lo editó su mujer, doña Catalina. Murió unos días Bueno, pues yo las novelas ejemplares, pues también miré de hacer algo. Hice este librito, que me lo encuadernaron. Aquí. Las novelas ejemplares, sí. Pero quise hacerlo en un sistema estenográfico. Es precioso. Estenográfico, estenografía. Es un sistema cursivo breve, que es lo que se usa los taquígrafos. Antiguamente cogían, y está todo escrito en estenografía. Es algo alucinante esto, ¿eh? Son las novelas ejemplares, las 12 novelas ejemplares, todas escritas en estenografía. Sistema rápido, esteno quiere decir estrecho, breve, y grafo, escritura. Escritura. Como veis, esto no lo encontraréis en ningún otro lado, que no sé. Además, tenemos que decir otra cosa. Sí, también Cervantes hizo una de las novelas que es El coloquio de los perros. Él explicó en su libro, Cervantes, explicó la historia de Berganza, los perros de Maúdes, que se llaman. Y dijo que haría, al día siguiente, o la noche siguiente, haría la historia del otro perro, de su hermano Cipión,
no llegó a escribirla. Se murió y no llegó. Y yo he tenido la osadía, como si fuese una Avellaneda, de hacer también la segunda parte del coloquio de los perros. O sea, Cipión en Montilla. Porque ellos eran natural de Montilla. Eran hijos de la Montiela, que era una de las hechiceras montillanas. Eran 3 hechiceras. También lo hice yo y bueno, y aquí está guardadito. Se ha puesto de autor también, ¿eh? Como de autor. Bueno, muy bien. Luego, cuando en el día del libro, que era el día del libro que se celebra el día 23, que se celebra con motivo de la muerte de Cervantes. Posteriormente, cuando se vio la rentabilidad del Día del Libro en Barcelona, pues se les ocurrieron de que Shakespeare también había muerto el mismo día. Y no es verdad. Shakespeare murió el mismo día de un calendario distinto. Sí. No era el calendario gregoriano nuestro, sino que era el calendario juliano, que había una diferencia de 10 días. Pero bueno, entonces hicieron que el Día del Libro también se celebrase para... ¿no? Yo, con motivo de incluir a Shakespeare en el Día del Libro, pues me entretuve en hacerlo, en copiar el Quijote, que era en el año 1994, cuando se incorporó. Entonces, yo hice como homenaje este libro, pero también lo hice en taquigrafía. Es el Quijote completo, primera y segunda parte. Es algo alucinante, ¿eh? Lo que ha copiado, las veces que ha copiado enteramente el Quijote. Primera y segunda parte del Quijote. Bueno, aquí lo que tengo es el texto de estenografía. Por si alguien quiere leerlo, tiene que aprenderse bien el texto para poder leer el libro. Esto, claro. Es muy sencillo. Aquí hay una señal muy característica, no sé si verá, que esto fue que me quedé dormido encima del libro. Es sudor de la frente. Aquí lo pone. Ay, ay, ay. Claro, nosotros no lo podemos leer. Esta manchita es sudor. Ya, que me quedé dormido. Nosotros no lo podemos leer eso, bueno, que tú explicas de ahí. Ay, qué gracioso. Oye, ¿y esta cajita tan bonita? Sí, bueno, las cajitas las he hecho yo todas. También. O sea, lo que os decía, coge piedrecitas y saca los molinos. A ninguna carpintería para que me haga nada. Todo lo he hecho. Aquí tiene todo muy bien guardado. Sí. Porque los libros y las cosas se estropean según la humedad, ya sabes, en las bibliotecas tienen que tener un grado de humedad, como los cuadros también y todo eso, las pinturas, y él, pues con sus cajitas también hechas, pues ahí lo tiene todo pulidísimo, grabado y tal. Bueno, nos pasamos a otro lado, José. Vale. Vamos a ver otro aspecto. Cierra un poco. Podemos ver. Bueno, vamos a empezar a ver las maravillas que ha recogido en su longeva vida. No sé cómo le ha dado tiempo de tantísima cosa, si no ha trabajado aquí, pero muchísimo. En fin. Aquí tiene un mueble, como veréis vosotros, con todo lleno de libros, esto los tiene muy recogido aquí, y entonces aquí tiene virguerías. Vamos a enseñar, por ejemplo, que es muy curioso. Bien, aquí está la historia, toda la historia de mi vida escrita en todos estos libros. Este es el libro cuando escribí, cuando traduje el Quijote al catalán. Mira, la traducción que ha hecho del Quijote al catalán, el Quixot, pero ha hecho solo la segunda parte porque realmente es cuando Cervantes
en el episodio de la entrada a Barcelona, pues habla de Barcelona y hace los elogios a Barcelona. Por lo tanto, como está en la segunda parte del Quijote, él lo ha hecho, pero además en catalán. En un catalán que está con sus observaciones copiado, tal cual traducido de la segunda parte, pero con todas las observaciones que el mismo Cervantes hacía en castellano a pie de página, los editores hacían, porque esto no lo hacía Cervantes, los editores hacían tal, a pie de página, él también todo eso lo tiene igual, y lo bonito es las ilustraciones tan bonitas que tiene, son ilustraciones de Doré, que son del libro de Doré, que es el ilustrador más famoso que tiene el Quijote, Doré. Mirar, ahí esta es muy bonita, es que tiene unas, ¿has pasado una? No sé si la... esta, fijaros, es una cosa impresionante lo bonita que queda, y lo bien ilustrado, y la gracia de la encuadernación también que tiene, en los capítulos, con la negrita, es una edición preciosa. En fin, tiene... teatro. Vale. Teatro Cervantes. Teatro. Como sabemos que Cervantes, teatro es lo que menos tocó, porque ya tenía a Lope de Vega haciéndole demasiada sombra, gracias a ello tenemos El Quijote, una novela, la primera novela que se escribió. Pues entonces aquí tenemos el teatro cervantino, también lo que escribió. En total hay 10 obras de teatro. Tiene de estas 10 se han representado 8 entre Barcelona, Tarragona y Logroño. Ya. Se han representado 8, me quedan 2 por representar. O sea, él a la vez es actor, porque sí, tiene otra faceta que cuando yo le conocí en la Cervantina estaba haciendo de Cervantes ya en sus últimos momentos, ya un poco tocado, que ya enfermo, y entonces yo creí que como era la primera vez que iba a la Cervantina, que la Cervantina era una sociedad muy potente porque podía incluso pues llevar a un actor a representar a Cervantes, y resulta que mi equivocación fue que era el propio Francisco el que hacía de Quijote. Fue una cosa muy graciosa, la verdad. Es primer tomo y segundo tomo. Aquí vemos una de mis actuaciones disfrazado de compadre. ¿Lo coge bien la cámara? En la actuación... Vale. Es algo... Desde luego es todo un personaje este Francisco, como veréis. Actuaciones que hago también, por ejemplo, estas son... Sí, este fue la primera vez, el primer testimonio cultural que se hizo a Cervantes en Cataluña. Este don Manuel de Guzmán, catedrático. Ah, sí, es muy nombrado, sí. Y yo. Sí, que también estaba en la Cervantina. Él hacía de Sancho Panza y yo hacía de secretario. Bueno, pues mira, tenemos que... O sea que tenemos aquí 2 tomos solo de teatro. Enseñaremos un par o 3 de cosas y luego pasaremos a otro lado, porque tiene tanta... Aquí, tras las huellas del Quijote, esto es un recorrido que yo hice montado en coche, en vez de ir en Rocinante, y recorrí todas las aventuras que hizo el Quijote. Hizo una ruta del Quijote, pero muy espectacular, pero bueno, bastante documentada. Hombre, eso no te faltaría documentación. Y explicando por todos los sitios, la segunda salida, por todos los sitios donde yo iba, pues hacía... Pero con sus ilustraciones pertinentes al caso. Sí. Una posada será o algo así, ¿verdad? Sí, o sea, esto es bien. Como una guía para hacer la ruta del Quijote. La ruta del Quijote, que ahora pues lo hacen, ¿no? En Castilla-La Mancha la hacen. Pero él ya se adelantó. Miscelánea cervantina. Aquí hay 300 Bueno, cosas... quiero enseñar una cosita
perdona, 300 cosas. los libros siempre empiezan con una hojita Sí, una que él ha hoja. cogido y que se ha Sí. secado con el tiempo, Sí. porque es muy amante de la naturaleza. Sí, sobre todo de la Francisco. fitología, que es la ciencia de las plantas. Sí. Yo antes iba también al Consejo Superior de Investigaciones Por eso, es Científicas, muy amante. a la parte Tiene su de la casa, geografía. tiene su casa llena de plantas. Cactus, tal, allá, llena de plantas. O sea, un amante también de las plantas. Este era cuando yo iba a la Urgana del pasado, cuando era más joven. Una especie, porque me dijeron Está joven igual, que ¿no? escribiese algo sobre mí, y yo dije, me piden que escriba algo sobre mí. Y yo mismo me pregunto, ¿qué es lo que puedo escribir si mi vida toda es una simpleza y sin ningún asomo de lo que llaman erudición e ingenio? Bueno, ¡Ay, si yo supiera escribir! Solo sé, o por mejor decir, solo hago que imitar a los que escriben y explicar como curiosón el rastreo de los eruditos para recrearme en tan magnífico deleite. Eso es bueno, lo que hago yo. no me digáis que no son unas frases que transmite lo que nos quiere decir, porque es una persona Esto es lo que- encantadoramente sencilla. Es lo que hago Pero- yo. No sé de Cervantes. Lo que soy es amante de Cervantes, No sabe. pero no estudio la filosofía a fondo como si fuera un catedrático. Yo no. Yo lo hago a mi manera. Bueno, pero Me su informa. manera es intuitiva, que otros la tienen que aprender, y él ha nacido con esa Aquí virtud, hay temas dijéramos. cervantinos, temas Otro muy, libro, muy es que curiosos. además tiene... Temas de todos los tipos de temas. El Día del Libro en Barcelona, por ejemplo. Aquí explico, Es una miscelánea, vaya, sí, diríamos. el porqué, el Día del Libro, quién lo inventó, por qué se hizo. Aquí explico todo, por ejemplo, el Día del Libro es muy largo, porque estaríamos... Pero además, observar que lo ha escrito Sí, esta es una letra gótica. con una que- letra gótica preciosa, Sí. ¿eh? Te lo digo porque nosotros estudiamos las letras en la carrera y escucha, no tiene nada que Aquí envidiar, pone que no tiene nada que envidiar a los textos que he visto La yo gran escritos. idea del Día del Libro Es una nació cosa. del ilustre valenciano Vicente Clavel Sí, Andrés, sí. afincado en Barcelona. Sí, no es Este Andrés es una idea de también un valenciano, no... lo A ver, solicitó cada en uno el que se año ponga las medallas, 126. ¿eh? Bueno, Cervantes cuando era joven. Aquí tengo también Es una unas, maravilla, es una maravilla. fotografías o dibujos de las distintas, Imágenes de Cervantes. Cervantes. Sí. todas las Porque portadas. no tenemos un las retrato portadas. de Cervantes, tenemos No, el de Cervantes- Jáuregui, que es el más... No tenemos. El más. Él nos explica un poco cómo es, ¿no? Sí, Nos él explica en cómo el es. prólogo de las novelas ejemplares, él se Eso. explica cómo es. Y entonces los artistas, con esa, podemos decir, ese retrato escrito suyo, más o menos se imaginan de cómo es. Y la Real Academia ha elegido uno que es de Juan de Jáuregui, del el año vasco. 1600, Ese es que el lo más tiene reproducido. precisamente en la entrada, en Madrid, en la entrada del salón de reuniones de la Real Academia. Y aquí están todas las portadas Portadas de las obras las de ediciones, Cervantes. las distintas ediciones que se han hecho desde que publicó Estas la son- primera parte y la segunda. Bueno, esto... Ahí me parece que hay 13 libros. 13 libros y cada uno de una materia distinta. En el Quijote, Cervantes insertó muchas aventuras, muchas novelas, muchos cuentos. Sí, Los más importantes fueron dos, El Capitán Cautivo y El Curioso el Impertinente. código es pertinente. Pero además hizo muchas más. Los cuentos de Grisóstomo y Marcela, luego después hizo la Pastora, también de pastores, en fin, El Loco de Sevilla, y aquí están recopiladas todas las aventuras
que Cervantes insertó en el Quijote, yo las he sacado del Quijote y las he puesto como novelas. Yo quería hacer una observación, y es, vale, para los que nos oyen y no hayan leído muy por encima el Quijote, les animaría a que esto, porque cuando lo lees es que te diviertes con el Quijote. Para mí es que me divierto. Te diviertes con el Quijote porque, pero a la vez aprendes. Me entretengo. Porque te aprendes, a la vez aprendes, o sea, es un libro aconsejable. Es que la gente le tiene miedo porque, claro, piensa que ahí, pues es muy divertido si te lo coges por ese lado, pero también a la vez es filosófico, tiene una enseñanza de vida, era una persona muy recta. Sí. Cervantes tuvo una vida muy agitada, el pobrecillo, pero era muy altruista. Era un poco desgraciado. Un poco desgraciado. Porque no tuvo suerte ni con los amores, ni con la mujer, ni con la poesía, ni incluso con los... Él le vino la fama después de muerto. Claro. Es cuando ya... Porque claro, hasta incluso en el siglo siguiente de haber hecho el Quijote, aquí en España no se tenía aquel conocimiento que se tiene ahora del Quijote. Fueron los ingleses. Los primeros que dijeron, alto, que el Quijote no es un libro cualquiera. El Quijote tiene una sabiduría, y entonces cuando ellos se empezó a estudiar el Quijote... La enjundia que tiene el Quijote ya se valoró. Aquí hay otro que este es de las conferencias que he ido dando. Aquí tenemos, por ejemplo, una, que esto fue en el ayuntamiento de Las Corts. Esta es la mesa y este es el público. Ha llovido mucho, en fin, nuestro Quijote aquí... Sí, aquí pone, y Don Quijote va a elegir Barcelona. Y esta es la portada. Escogió Barcelona, pero hay barceloneses, desgraciadamente... Es que Barcelona es la única ciudad que entró Don Quijote. Don Quijote hacía todas sus aventuras en florestas, en caminos, en ventas, pero él quería entrar en Zaragoza, no pudo entrar. En Zaragoza quería entrar. Pero vino a Barcelona y es la única ciudad donde entró Don Quijote. Que por cierto, los 5 capítulos dedicados a Barcelona es historia pura. Del año 1610, porque él cuenta la historia de cuando él estuvo aquí, no de cuando él escribió el Quijote en el año 1614. Recordando a Cervantes, bueno, aquí están pues todas las... que es una maravilla. Tengo este... Es una pena que no... Una parte y segunda más no de poesía, digo, también de haber dado esta, la di... conferencias, bueno, donde me llamaban, en la Generalitat, mira aquí, esto fue en la universidad. De tiempos aquellos, Esta conferencia la di aquí en la universidad, que la Generalidad pidió a la Federación de Castilla-La Mancha una persona para que el día del libro diese una conferencia en la universidad, a los maestros, a los profesores y a los alumnos adelantados. Y aquí les daba yo la conferencia en un stand que me dieron muy grande. Esto es a la entrada, FECAT o FECAT me parece que era. Y bueno, esta es FECAT, sí. ¿Qué tiempos aquellos, conferencia en donde me llamaban. Esta en Tarrasa también, no sé, ahora no me acuerdo. Ayuntamiento. Un grupo sardanista. Ah, ya. Sí. Lo di en Tarrasa. Había afición a Cervantes. En donde me llamaban, lo que pues, pasa, nos ha tocado. Digo, ¿qué quieres que haga? O que diga, me daban un detalle, o sea, una entrada, yo tomaba nota, pues quiero hablar, que me hablen del Quijote sobre este tema, y entonces hablaba sobre el tema que me decían. Claro, claro. O sea que no era siempre la misma conferencia. Mirad. Esta es una cronología de Cervantes, una biografía de Cervantes, pero puesta por fechas. Desde el año 1426 hasta después de muerto, que era cuando publican del año 1682, que la herencia de él, o la de su esposa, doña Catalina, ¿a dónde fue a parar?
porque él murió en el año 1616. Y murió... yo me he ido incluso muchos años después. Francisco, y murió a los pocos días de acabar el Persiles, ¿no? Bueno, él murió unos días antes. Sí, él murió en el año 1616. Cuando ¿es el duque de Lemos o a quién se lo dedica? Sí, bueno, se lo dedicó también al conde de Lemos. Al conde de Lemos. Al conde y le dice que ya está muriéndose. Que ya se estaba muriendo. Que ya se estaba muriendo en la dedicatoria que le hace al duque de Lemos. Ya se estaba muriendo. Dice, adiós, amigos. Es muy bonita. Amigos, adiós, es muy bonita. Que yo me estoy muriendo y os espero alegraos en la otra vida. Sí, o sea que él se estaba muriendo e incluso tenía el humor de decir, alegraos que yo contento os espero en la otra vida. Sí, o sea, tenía un sentido del humor que muchos hay autores que lo han destacado en el sentido del humor que tenía este hombre, con la vida tan agitada y tan desgraciada. Estas es las andanzas de Cipión, que también las hizo aquí. Pero aquí ya mejor hechas. El perro. Sí. El coloquio de los perros. La segunda parte del coloquio de los perros. La segunda parte. Porque al perro a uno le dedicó y al otro no, y fue cuando tú escribiste. Estas es las poesías en torno a Cervantes. Las poesías de Cervantes y además una serie de poetas que hicieron poesías dedicadas a Cervantes. Sí. Además de las poesías netas suyas. Sí. Mira, muy bonito también, con ilustraciones, el libro. Y luego después poesías, retazos poéticos. Y aquí, bueno, estoy yo pues está aquí también en algún concurso de poesías o lo que sea. Aquí yo era yendo por toda Barcelona, en todas las tertulias poéticas, yo recitaba poesías de Cervantes, las di a conocer todas, para que la gente se enterase de que Cervantes, como él también decía, era un buen poeta, ¿eh? Y lo que pasa es que... tengo aquí también, estas son escritos antiguos de Cervantes. Todos con su hojita. Siempre la hoja. Siempre la hoja. Sí. Y luego tienes que enseñar tu ex libris, tu marca, que también la vean porque es muy bonita el ex libris. Claro, la hoja, lo que se ve es el haz, el embés está debajo. Está debajo. Este es el peciolo, el limbo, y por el haz se ven las nerviaciones, que es por donde se hace la función clorofílica de la hoja. Ya. Pero tu que marca... si no fuera por la hoja, no habría existencia humana ni animal. Eso. Por eso pongo la hoja, porque es la base de la vida. Muy bien. Oye, tu señal, tu ex libris... Bueno, aquí no la tengo. No la tienes en este. Ahora, bueno, luego la buscamos. Y aquí están todos los escritos que yo cuando tenía un libro a la vista y cuando veía algún escrito con la firma de Cervantes o que fuese relacionado con Cervantes, lo que hacía yo era que iba y me hacía una fotocopia, y si era en la biblioteca que no podía hacerme la fotocopia, la pedía. La xerocopia que llamaban. Y aquí Magdalena, todas las cartas de sus hermanas con los amigotes que tenía, pues lo tengo aquí todo escrito. Esto es todos los escritos. Quiero decir también que iréis observando la aptitud que tiene de coleccionista, porque bueno, coleccionista no. Sí, no. No colección de nada. Yo a medida que esto es una colección, porque dice, a ver, ahora voy a recoger las firmas, ahora voy a recoger poesías, ahora que el teatro, ahora, o sea, se conoce también a Cervantes que entra en la minucia de recogerle las firmas, y luego no solo las firmas de Cervantes, sino la de su mujer, la de su tal, la de su cual, toda su parentela, amigos y enemigos, y todos los relacionados con él, escritores, amigos, enemigos, con los que se llevaba muy mal, con otros que se llevaba muy bien, ¿no? Pero la gracia está en saber recoger las cosas y que tengan un interés. Yo, de verdad os lo digo, como profesional del libro y esto,
Estoy impactada. Sí, y es que, claro, estoy impactada. la vida de Cervantes, yo cuando la explico, no la explico como un cuento, yo la explico como si fuera mi familia. No, si lo Porque tiene... yo digo, cuando hablo de su hermana, o la Andrea, o de la Luisa, que la Luisa fue monja, carmelita, que estaba en Alcalá de Henares. Esta fue una santa. Sin embargo, las otras dos, la Magdalena o bien la Andrea, eran bastante... casquivanas. Las Cervantas. Y la hija, bueno, él tampoco fue... Una hija natural. Él también hizo sus pinitos. Sí, porque él tuvo, dicen que tuvo un amante cuando estuvo de soldado en Nápoles, con una tal Silena. Y se ve que tuvo con Silena un hijo que se llamaba Promontorio. Hola, y él quería ir a Italia con el conde de Lemos, que por eso vino a Barcelona para embarcarse e ir a Italia. Pero aquí en Barcelona, no, perdón, en Madrid, resulta que él, como hacía teatro, al salir del teatro iban todos a una taberna, a la taberna de Tudescos, de la calle Tudescos, se llamaban Las Tinajas. Y allí la tabernera era una chica joven, Ana se llamaba, Ana Villafranca de Rojas. Y tuvo también detrás de las cortinas, también tuvo sus amoríos, que con esta Ana Franca tuvo su única hija, la Isabel, que también era Cervanta. Porque la Isabel luego tuvo un querido, un tal Urbina, que con ese querido tuvo una hija. Cervantes tuvo una nieta, pero a los 2 años murió la nieta. No tuvo descendencia. O sea que Cervantes no era Cervanta, pero también era bastante... Aunque muchos decían que era de la acera de enfrente, que era gay. Yo no lo creo. No lo creo. Escucha, si tiene su mujer de Cervantes se ha tiene dicho la hija con otra... de todo, bueno, bueno y malo, malo. Porque decían incluso que era judío, o de descendencia judía. Yo he estado mirando toda su genealogía, y no encuentro nada. Lo único que encuentro es la familia de su abuela, que era cordobesa, que se llamaba Leonor de Torreblanca, Jiménez de Torreblanca, que se casó con su abuelo, con Juan, que era abogado. Y su familia, que eran médicos, posiblemente de ahí vendría algo de los médicos judíos, pero sería bueno, lo único que le he encontrado. Bueno, es que como se sabe en aquella época, era la limpieza de sangre que se decía, se le daba muchísima importancia, porque pero, claro, podía tener ascendencia judía, ya la cosa era un poco así, ¿no? Un poco, mira, un poco aunque fueran cristianos, pero... Sí, cristiano viejo. O cristiano viejo, ahora, le llamaban, que no tenía ascendencia. Si el abuelo Juan fue de la Inquisición, de la Santa Inquisición, pues no podía ser. No podía ser Tenía que ser cristiano era viejo. Cristiano viejo, claro. O sea que venía... como que además cuando Cervantes estuvo también, que se fue a Italia para servir al monseñor Aquaviva, pues tuvo que pedir un certificado de limpieza de sangre. Y su padre en Madrid le mandó limpieza de sangre. Si tenía un abuelo que estaba en la Inquisición, ya me contarás. Mezcla de judía, nada. Bueno, está todo en fin, le buscan pelillos a la mar. Está demostrado. Pelillos a la mar, alguno... Ahora, que lo digan. Bueno, porque también dicen porque cosas. Últimamente, en las redes está de moda poner a Cervantes con cosas que no ha dicho en su vida. Sí. Querido Sancho, ¿cuándo le he llamado querido Sancho? A Sancho. Amigo, hermano, o lo que le dijera, ¿no? Pero sobre todo amigo. En la segunda parte lo usa más el nombre de amigo que en la primera, ¿verdad? Porque en la segunda parte ya se empiezan a... Don Quijote se santificó. Y el otro se aquijotó. Sí. Entonces ya tienen una relación más grande. Y entonces ahí en la segunda parte le llama más veces amigo. También en la otra le dice... Cervantes escribió el Quijote, la primera parte. Querido, nunca le ha dicho querido. Antes del año 1605. Se publicó en el 605. En el 5. Y la segunda parte se hizo 10 años después, en el año 1615.
Una la hizo dedicada al duque de Béjar, Sí, y la segunda al conde de al Lemos, de Lemos. porque el duque de Béjar no le hizo mucho aprecio. Ya. No, y sin embargo el conde de Lemos sí que lo apreció mucho. Además el conde de Lemos era casi de la misma edad que Cervantes, que dicen que incluso en Madrid el conde de Lemos asistió junto con Cervantes a unas tertulias, a la Academia Salvaje y a la tertulia de conde de Lemos, a las tertulias, a la salvaje, a las tertulias del conde de Pastrana, que iba Lope de Vega, Francisco Quevedo, los hermanos Argensola, o sea que iba también el conde de Lemos, iba también Cervantes, y se ve que allí se encontraron, y por eso el conde de Lemos sabía cómo era Cervantes, y por eso él se hizo protector, porque vio que Cervantes era un pobre que no levantaba cabeza, él vivía en la pobreza. Por eso cuando hizo la segunda parte, vinieron de Francia unos embajadores a pedir la mano de los príncipes de España. Y uno de los franceses dice, bueno, ¿y quién es el que ha hecho el Quijote? Porque tendrá una buena paga del Estado. Dice, no, no tiene, no. Dice, bueno, pues déjelo pobre, que con su pobreza nosotros disfrutaremos de la obra que está haciendo. Y continuó pobre. Pero, sin embargo, el conde de Lemos sí que le daba. Sí, y un sobrino, el obispo Sandoval de Toledo también, que era familia del conde de Lemos, también empezó a darle... Y de eso vivía, porque los libros no daban para nada. Escucha una cosa, Francisco. Yo tengo oído que como le salió entre medio de la primera parte, segunda parte, la Avellaneda, ¿no? Sí. El que era, bueno, pues apócrifo, porque hizo un Quijote y tal, que luego, en la segunda parte, Quijote se muera para que nadie pueda decir lo reviva otra vez, ¿no? ¿Es así eso o cómo? O sea, no. El Quijote no murió. El Quijote nunca ha muerto. Bueno, no, pero... No. En esto se muere, ¿no? Cuando voy a recabar ahí. El Quijote nunca murió. Sigue vivo. Tal como lo escribió Cervantes. Eso sí, pero... El que murió fue Alonso Quijano. Pero Don Quijote, loco, se volvió cuerdo. Y murió cuerdo. Y cuando murió cuerdo, cuando era cuerdo era Alonso Quijano. Cuando era loco, era Don Quijote. Ya. Por lo tanto, al morir cuerdo, el que murió fue Alonso Quijano. El Quijote sigue vivo. Sigue vivo. Bueno, pero no le han sacado, ya ninguna... Él lo que hizo es colgarle en la espetera la pluma suya para que ninguno más sacase a colación la tercera parte del Quijote. Eso es lo que te quería decir. Eso. Pero el Quijote, yo esto lo discutí una vez en la Pedrera con un profesor que dijo eso, que el Quijote murió. No, tienes razón. Y yo levanté la mano de seguida. No, el Quijote no murió. No, es verdad, tienes razón. Alonso Quijano. Sí, porque estaba de acuerdo. Entonces, sí. La cordura le volvió. Es que el Quijote no es para leerlo, es para releerlo y disfrutar de 3 renglones. Claro. No hay que leer la página entera. Léete la mitad y dices, ¿qué es lo que quiere decir Cervantes con esto que he leído? Es que es tan grande, es tan inmenso el mensaje que nos da, que es grandioso. Yo no puedo leer el Quijote, dice, me lo he leído en un año. No te puedes leer el Quijote en un año. Hay que tardar años para leer el Quijote. Sí, hay que releer, leerlo, releerlo, volverlo a... Y cada vez que leo una página, yo cojo el Quijote y lo abro así, y salga por donde salga, leo, y siempre aprendo cosas. Es que es incalculable. O es que yo estoy medio chalao, o es que yo tengo una afición tan grande. No, compartimos mucho la chaladura. No al Quijote, sino a él mismo, al mismo Cervantes. Es un amor. A veces me da pena de él, de saber lo desgraciado que fue con el talento tan grande que tuvo. Es eso, qué mala suerte. Talento tan grande, el ingenio tan grande, que es que no se le iguala a nadie, que ha sido traducido a todos los idiomas y que cada día sale una traducción nueva. Ahora lo que dices,
yo tengo la última noticia que tuve hace un par de años o 3, al indonesio, que no estaba traducido al indonesio. Sí, bueno, están a todos los... A todos, pero la última es al indonesio, sí, me sí, parece. No he visto que hayan traducido más. Y luego después más. es el hombre más intelectual, porque en el Quijote hay 35.814 palabras. Son preciosas. De ellas 22.000 distintas. Y ahora decimos, ¿cuántas palabras tiene de riqueza una persona con una cultura normal? Alrededor de 1.000. Si Cervantes tenía 22, pues ya ahí sopesamos que la balanza es demasiado elevada para Cervantes. Es que era un ingenio, era un intelectual. Leía, como él dice, hasta los papeles que encontraba en el suelo, leía. Era un fanático de la lectura. Y bueno, y él lo ha demostrado a la larga en sus obras, no solamente en el Quijote. Porque si cogemos la Galatea, que creo que nadie la lee, que es una historia pastoril, una égloga, no, dice él. Sí. Y entonces, ahí, bueno, ahí se desborda, pero al cabo de los 20 años cuando sale el Quijote, bueno, ya ahí ya ha sido el Quijote, ya ha sido el máximo, ¿no? Y las novelas ejemplares, que cada novela ejemplar es un ejemplo. Sí, un tema. Y oye, una cosa, a ti que también te gustan mucho las plantas, pero a Cervantes también tenía un conocimiento de plantas. De todo. Bueno, yo me pregunto, esta gente, sí, él viajó porque casi todo el mundo se iba a Italia, porque claro, era la cuna de cultura también y tal, viajó lo que pudo y tal, pero no podían tener todos los recursos que tenemos hoy en día, pero ¿qué cultura tenían aquellos clásicos? Inmensa. Él leía todo, libros clásicos, no clásicos, poesía, todo. Y leía, claro, luego tenía que describir una cosa que no había visto, pero como lo había leído, lo vivía y te lo describe bien. Y mucha retentiva también. Mucha retentiva, debía ser una cosa... Porque una persona puede leer mucho, pero luego después es vaciada, como si no leyera, no retiene. Y él retenía bastante. Y de sus penas que tuvo que pasar en las cárceles y sabe Dios todas las penas que pasó, pues de ahí sacaba sus conclusiones y todo esto lo abocó en esta maravilla de libro que es el Quijote, porque vamos, incluso los británicos, tan suyos, pues hay un escritor, ahora no recordaré bien el nombre, que ahora en la pandemia lo he leído, no recuerdo bien, no lo digo, Golding me parece que yo no lo había leído a este hispanista, y dice que es preferible ser español a ser británico. Y cuando le preguntan que qué le gusta más, si Shakespeare o Cervantes, le voy a hacer una pregunta comprometida, le dice el periodista. Dice, no, comprometida no es para mí, porque no tengo que dudarlo, me quedo con Cervantes. Hombre, claro, Se queda con Cervantes. No, es que realmente... O sea, hay que entrar, yo creo que hay personas que yo lo he visto, o sea, con amigas y tal, y como hemos hecho cursillos sobre la literatura del siglo de oro y Cervantes lo hemos trabajado y tal, que hay gente que no acaba de entrar en el espíritu de Cervantes, y entonces sí, lo leen, pero sobre todo si son extranjeros, aunque conozcan nuestra lengua, no entran. Sin embargo, otros entran a la primera. Sí. Lo que pasa es que el Quijote hay que leerlo en su lengua madre. Yo creo que sí. En castellano. En castellano. Hay algunos filósofos, algunas personas extranjeras, rusos, no sé si Dostoyevsky o sí. Muchos, los alemanes también lo han leído mucho. El castellano solo para leer el Quijote. Porque Cervantes dice que las traducciones siempre pierden. No son... Siempre pierden. Dice que son como un tapiz. Sí, que el tapiz, si lo vuelves al revés, está lleno de nudos. Y los libros que están traducidos es como un tapiz. Están llenos
no tiene la salsa, no tiene aquella Sí, yo creo hondura sí. que tiene y aquella filosofía del castellano, porque la lengua castellana es una de las más grandes lenguas que existen y tiene una riqueza de palabras Sí, grandísima. sí. Y Cervantes, por lo que fuese, por leer o por la que la inteligencia suya era devastadora, tenía una riqueza tan grande de palabras que decía una misma cosa con miles de palabras. Sí. Y esas miles de palabras son las que no ponen en las traducciones. Es que, dijéramos, si lo lees en su versión original, Sí. que es lo suyo, y más siendo españoles que podemos entender el castellano, sí que hay palabras un poco en desuso, pero se puede entender bien. Y además tenéis en pie de página, si alguna palabra no entendéis tal. Yo cuando estudié en el bachiller, igual que tú, a los clásicos, pero no había profundizado en los clásicos, hablo de todo, de Lope, de Calderón, de tal, cuando lo hemos hecho, y ahora de mayores, y Sí. tal y cual, yo francamente casi no tengo que ir a pie de página, porque vengo de una autonomía, la aragonesa, donde tenemos muchas palabras que todavía conservamos antiguas. Y mi abuela también, que era de Soria, pues decía palabras que salen en el Quijote y que ahora Sí. están en desuso. Pero como yo he mamado Sí. ese vocabulario, pues, y son preciosas las palabras, porque todo luego se han dejado y tal, y es una pena, porque Sí. es una riqueza tan enorme la que hay Yo en me nuestro... tengo porque no sé escribir, porque no sé ¿Sabes expresar, escribir? no sé No, expresarme. Me gustaría. que sí, que te Y expresas muy bien todo lo que ha escrito. ¿Habéis bueno, visto? No, ahí, mira, le pasa como a Cervantes con la no, por eso, poesía, ¿eh? ¿Se te ha pegado lo de Cervantes con la poesía? sí, Que él bueno, creía que no era un buen poeta, prácticamente que no le había... yo no, no he ido a la escuela. Yo no he ido a una escuela, yo no he tenido maestro para que me enseñe. Yo ya he dicho que empecé el bachillerato a raíz del Quijote. Yo empecé a trabajar y me fui a trabajar a una cantera. A los 14 años empecé a trabajar, pero en una cantera con este libro. Y por la noche dije, me voy a ir a la escuela, porque yo sabía las 4 reglas nada más con 14 años. Y leer normal. Me gustaba mucho leer y leía. Y fui a una escuela de adultos y aprendí. Y allí el maestro me dijo que ya no podía darme nada más. A los 15 años. Dice, ¿por qué no estudias el bachiller? Y yo dije, ¿y qué es el bachiller? Pues mira, el bachiller es para estudiar una carrera. Ah, bueno. Me compró el libro de ingreso. Lo aprobé. El segundo, el primero seguro. del bachillerato. Que allí tengo los libros de bachillerato todavía, que aún consulto cosas. Termino el bachiller. Y bueno, pues tendré que estudiar. Hicimos el mismo Y estudié el bachillerío profesorado mercantil. mercantil. Con ese profesorado mercantil. Luego fui al servicio militar. Como hice el profesorado, estuve de sargento, de complemento. Pero aquí en Barcelona conocí a la que era mi mujer. Y lo dejé todo. Me vine a trabajar. Claro, hice exámenes y me coloqué en una empresa multinacional que se llama La Rampoulin Textil de Lyon, y allí he estado trabajando 33 años de contable. Esa es mi vida. Y como tenía tiempo, pues yo seguía estudiando. Y bueno, y luego después el Quijote, como era lo mío, pues yo leyendo el Quijote, yo iba con mi Quijote siempre bajo el brazo a todos los sitios. Tanto ha sido que voy en el metro, cogido, y si me ven, hola Quijote, me dicen Quijote, o me dicen Cervantes. Pero yo no me incomodo de eso. Claro, porque te vas a incomodar si estás tan Me unido gusta, a él. Si y estás bueno, tan por eso unido a te él. digo que yo no he tenido maestro. Yo he sido un autodidacta. Pues, Yo todo lo he estudiado. Pues tiene doble mérito, todo ¿no? lo he estudiado, pues, como dijéramos, por mi cuenta. Ya. Tengo una anécdota muy buena. Explícanosla. Yo trabajaba en la cantera, donde salían las vagonetas llenas de piedra, Sí, con mucho sí. polvo, y yo me llevaba el libro del bachillerato y estudiaba escondiéndome. Claro, entonces a los que hacían eso los cogían de las orejas y los despedían.
porque se querían que leían novelas pornográficas. Y cuando voy a las oficinas, que me llamaron para despedirme, a ver, el libro ese que tenía, dice, esto no es, esto es un libro de estudio. Digo, sí, que yo estudié bachiller libre, me examinaba en Lérida, en el Instituto de Lérida, y claro, como hago 2 cursos en un año, me examinaba en junio y en septiembre hacía otro, y digo, y estoy, no, no, tengo que aprovechar el tiempo. Me dice, en vez de estar trabajando en la cantera, ¿te gustaría venirte a trabajar a las oficinas? Hombre. Dice, pues nada, te vienes a las oficinas a trabajar. Y entonces me llevan a la oficina, allí aprendí a escribir a máquina, allí tuve más tiempo para estudiar, y bueno, y ya. Bueno, pues ya me cogiste un buen jefe que sabía distinguir una persona que podía despuntar de un cantero que el pobre solo podía estar en la cantera. El señor Gavira, que luego fue un amigo mío muy bueno. Y me dijo que nada, que me iba a las oficinas, que era la ENER. Era la empresa. La ENER, la eléctrica, la ENER, sí. Pero lo dejé la empresa ENER, dejé lo del ejército, lo dejé tanto, me vine en busca de mi mujer porque me llenó. Bueno. De joven, y luego después de aquí, claro, hubo aquellos unos exámenes para esta empresa y ahí he trabajado toda la vida, 33 años. Ya. Y ahí me he jubilado. Pero yo por las tardes me iba a la biblioteca de Cataluña, en vez de irme a una taberna o irme a un sitio, o de juerga, pues me iba a la librería a profundizar, que a veces yo he tenido carta en la mano de Francisco de Robles, que era el que editó El Quijote, que como hizo Cervantes la primera edición y luego hicieron copias de aquellas malas, de aquellas falsas, pues la carta de reclamación de Cervantes a Francisco la he tenido yo en la mano, que estaba en la biblioteca. En la biblioteca. Y claro, unos guantes blancos. Eso te iba a decir, que te pondrían guantes. Me ponía una badana. Oye, una cosa, pero tú en la biblioteca tenías tu carnet, pero tenías un carnet especial para poder entrar a las reservas, porque si no, a un lector de la biblioteca, que yo también tenía carnet de biblioteca, bueno, a mí como bibliotecaria también conozco esto, pero a un normal que no estuviera relacionado, no, ellos tenían una cosa especial. Ya lo sé, yo tenía los investigadores. Carnet, pero luego tenía el carnet de investigador. Investigadores, es lo que os he dicho. Tengo el carnet de investigador, claro, que todavía lo tengo. Que precisamente en el año 1605 la televisión, la TV3, me vino y fuimos a la sala cervantina y me hicieron allí un reportaje por el día, por el cuarto centenario de Cervantes. No, es que la Biblioteca de Cataluña tiene esta sección cervantina. Cuando yo estudié, que también tengo una edad como la de él, pues cuando yo estudié, esta sección ya estaba. Y no le llamábamos la cervantina, sino que le llamábamos la sección Bonsoms. Bueno, porque Bonsoms fue el donante, que además era mallorquín. Sí. Ahora ha desaparecido. Que el señor Bonsoms es mallorquín, a ver si lo pasan a que sea catalán. Pero el señor era. Para dejar su legado en las islas, pensó que no al lugar, porque allí la gente no. Pero en un Barcelona, como la biblioteca que teníamos, ya la teníamos. Era de los grandes donantes de la y ya tenía una, pero preciosa. Otra colección que tiene muy importante también la Biblioteca de Cataluña son los Kempis. Aquellos libros de oración que se pusieron de moda y tal, también tiene una colección. Pero la colección más importante que tiene es la Bonsoms. Que se llama Reserva Cervantina. Cervantina, ahora sí, pero yo iba a la reserva siempre. Entonces, tienen tantos que tienen que tener en San Feliu de Llobregat o no sé dónde tienen depósitos fuera de Barcelona, porque no les cabe toda la colección en la Biblioteca de Cataluña. Y tienen... hay cosas, se puede hacer esta visita, que yo la programé para unos compañeros, cuando hicimos el acto Cervantes, que nos lo vinieron y nos lo estropearon, los vándalos de... Pues yo en el año 68 empecé.
que ya desde el año 68 ya hay años. Hay años, Y sí. cuando no tiene nada que hacer, a la biblioteca. Es que y aquí lo verás en mi casa, libros aquí, libros por todo. Es que lo mío es lo que yo digo, me gusta mucho leer. Y si es una cosa de Cervantes, eso ya, eso ya es el sumo. Sí, no. Cualquier cosa que vea. ¿Qué hacer? Y bueno, Bueno, pues por hoy... hay muchas más cosas para... ya, pero por hoy, ¿qué os parece? Sí, tenemos los grandes libros, Después bueno, los gigantes. Iremos viendo, pasaremos de ver una minucia de Cervantes, librito, en el próximo vídeo, pasaremos a una cosa que os va a dejar de alucine, como nos ha dejado a José y a mí. Bueno, yo sabía que lo tenía, pero no lo había visto. Yo sabía que lo tenías y sí, me lo habías yo lo explicado. que me ocurre es que no le doy importancia. ¿Cómo que no le da importancia? Es porque que, mira, tenemos un segundo... Como lo tengo aquí, tenemos un segundo digo, bueno, como es una Cervantes. cosa mía, no creo que esto le importe a nadie. Escucha una cosa, yo lo hago por recrearme yo mismo. Mira, a ver, un momento, Francisco, ¿me dejas hacer una observación? Mira, ama tanto a Cervantes y lo adora tanto que hasta se le ha pegado eso. No le da importancia a lo que hace, como el otro no le daba importancia a nada, más que, bueno, tenía que hacerlo porque tenía que comer y le daba poco para comer el pan con patatas, sería el pobre hombre. Y a ti le pasa igual, oye, no tiene importancia. Pues a mí creo que tiene una importancia que ha hecho Francisco, que te doy las gracias por toda esta labor que has hecho con nuestro querido Cervantes. Sí, bueno, yo lo he hecho, pues se puede decir que es toda una vida dedicada al Quijote. Longeva vida, por suerte. Desde los 13 años. Por suerte, longeva vida. Sí, longeva vida. Sí, una vida, bueno, y yo realmente le estoy muy agradecido a Cervantes porque me da vida. Porque ahora yo, en este momento, con esta soledad que tengo tan grande, ¿qué haría? Porque no tengo a nadie. Pues tengo a Cervantes. ¿Cómo que no tengo a nadie? Tengo a Cervantes y tengo al Quijote. Tengo dos personas aquí que yo, cualquier rincón verás un Quijote en cualquier sitio. Y no hago nada más que tengo ahí también los libros de esto. Y bueno. Después ya José ya y yo cuando no tengo nada que hacer me siento en el sillón y me cojo y me pongo a leer el Quijote. No a leerlo, porque yo no leo. Le hemos invadido yo no leo el Quijote, yo lo que hago es, por donde me sale, leo. No aquello leer y ponerle el punto de lectura. No, en cualquier sitio lo leo. Y lees cada día. Sí, cada día. Y si no, el Quijote, la biografía, tengo 10 biografías distintas, de distintos autores, porque cada autor dice una cosa distinta. Es verdad, entonces yo me lo hago a mi manera. Yo entonces digo, no, esto no es así. Y se lo digo al autor, le hablo con él, digo, no, tú esto no lo sabes, tú esto no lo has estudiado bien, esto tiene que ser así. Y lo escribo, lo rectifico en su libro. Impresionante. Hemos hecho una, no sé qué, aparte de lo que tenemos que enseñar. Por lo tanto, continuará. Por hoy, suficiente. Sí, para mí se ha hecho... Bueno, un trocito así. Un trocito porque hoy hemos introducido el tema que convenía que tú te pudieras expresar y tal, y el próximo día ya vamos a cosas más concretas, que tú también explicarás y tal. Cuando queráis. Ya esto y quedamos. Esto continuará. Para los que vean el vídeo, continuará en otro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, sobre todo también a Francisco y nuestro cámara, que no lo vemos, pero José está ahí, clavado y tal. Ya sabéis que es un trabajador nato también, José. Venga, muchísimas gracias por vuestra atención. Vale, hasta el próximo día. Gracias a vosotros. Gracias.